Yo soy la pulga sucia, profesor. Y me gusta que usted tiene que seguir la clase, profesor. ¿Por qué usted dice que ahora que el pueblo es el que tiene, el que tiene la palabra? Bueno, el pueblo se ha pronunciado a través de la historia colombiana en varias formas, por medio de plebiscitos, referendos y consultas populares. Pero en cuanto a la cuestión de estas elecciones, donde gana por ahora por 2% de porcentaje, que no son unos miles de votos, que eso lo saca uno en una cuadra, no es fácil, en teoría constitucional, trazar una línea divisoria clara entre los conceptos de estas cuestiones del pueblo, los plebiscitos, de estas cuestiones, pero que ahora en las urnas sí se puede. Yo, analizando la historia, me doy cuenta que quien ganó fue la izquierda, teniendo en cuenta que hace décadas y quien perdió fue el centralismo, y está perdiendo el centralismo con Del Espriella. Hace tiempo era difícil, desde la época del Negro Di Nieto, que alguien que llegara a sentarse unos minutos en una silla centralista, oligárquica, sea de los antiguos republicanos y demócratas, y cuestión a hoy en día, en que podemos hablar que Colombia ideológicamente ya tiene dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur. Ya Colombia tiene la mitad de Colombia, y más de la mitad es netamente izquierdita. Y que lo que hemos visto es el tramullo, la pérdida de una dictadura disfrazada de democrática, como han sido los 20, 25 años de terrorismo de un centro democrático, y que ahora trató y vapurea con las alas de una ex descendiente de bipartidismo y de Frente Nacional, pero que ya esa oligarquía está desprestigiada, y por eso el pueblo sencillamente barranquillero, creyendo en las épocas de Evaristo Zurdí, que lo desplazaron sencillamente porque era costeño de Sabana Larga o algo así, que aquí hay un barrio que se llama Evaristo Zurdí. La gente votaba sencillamente porque era Sabana Larguero y costeño, creyendo que iba a tomar la presidencia un costeño. Pero aquí la puede tomar un costeño o un cachaco o uno de que sea, pero que sea, y si es izquierdita quiere decir que ya la izquierda, que hasta hace unas décadas, hace poco, no tenía sino unos porcentajes y unas imposibilidades al asesinar a sus líderes, como Jorge Eliezer Gaitán, quien en última instancia era izquierdista pero liberal. Ahora estamos como en Corea del Norte y Corea del Sur. Si se quiere, se puede dividir a Colombia en dos, porque ya lo está. Aquí lo que ha visto es que mucha gente y los jerarcas de la política barranquillera, utilizando sus medios de comunicaciones podridos y sus cuestiones, están ocultando los desvíos de recursos estatales del Fisco Nacional, ocultando y utilizando un malecón, poniendo un brincón ahí que no le da ni por las patas, un Alejo Durán con una simple acordeón y una guacharaca y un tamborcito que le llaman caja. Utilizan estas cuestiones sencillamente, y la gente se ve emocionalmente, la gente enferma por la mediocridad del fanatismo religioso y el fanatismo deportivo, con la cuestión del famoso negocio del Junior. Votamos por la Espriella porque es barranquillero. Y la cantidad de enfermos que andan buscando pastores que le quiten después de los 50 años, cuando pasaron toda su vida siendo hasta ateo, y ahora se meten en la iglesia y le dan 20,000 pesos, 30,000, 50,000 pesos, que a veces le roban para que voten por fulano. Aquí hubieron anomalías, aquí en el silencio. Un señor lo hicieron 3 veces montar el dedo en las cuestiones estas de las huellas digitales, en la cuestión de inteligencia artificial o el aparato electrónico, a mí también. Y el tipo le dijo a la del lado y al otro muchacho, pásalo a cuestiones ociosas,
o a otras cuestiones. Por lo tanto, yo mismo cogí la del plumero y me hice así, ran, y no se borró, pero no sé si el del otro, la otra cara se borraría. También aquí en el Bajo Valle habían buses donde no se llevaba a ninguno que vaya a votar por Cepeda, sino única y exclusivamente los que van a votar por Del Espriella. Andaban con sus camisitas amarillas, con el fervor de ser barranquillero, pero desconociendo y teniendo una total estupidez y una total ignorancia acerca de las cuestiones políticas. Usted le pregunta qué es política, no tiene ni idea. Pero ya Colombia no es la misma. Eso 2% está diciendo que se está cayendo el centralismo colombiano. Y se puede ya dividir a Colombia en dos, como Corea del Norte y Corea del Sur. Pero viene un buitre del norte, que es el que le saca la almorrana al burro, y entonces quiere meter el pico. Y hay venezolanos que aplaudieron y aplauden sabiendo que este hombre fue el que le mandó alimentos podridos con los dineros y recursos de miles de millones a Venezuela, y se lo dieron a los pobres, los alimentos podridos, mientras se embolsillaron el dinero. Le están metidos en la cuestión de SAI y todas esas cuestiones. Y aquí quien tiembla es precisamente para los aplauderos del Junior, a toda esta gente que está metida en cuestiones de desvío de dinero del fisco nacional. Y por eso han hecho todo lo posible y toda la cuestión valiéndose la ignorancia de los ignorantes y de los estúpidos, no de la gente que tiene conciencia de esta cuestión. Ya Colombia está dividiendo. ¿Quién va a pensar que una izquierda hace unos años era ya la mitad o más de la mitad de Colombia? Unas 3 partes. Entonces se ha decaído la oligarquía colombiana. Se han descubierto por qué se han enriquecido y los pobres en la miseria. Hasta el punto que están pidiendo ayuda de los Estados Unidos que intervengan en las cuestiones nacionales de los tramulles que han visto aquí en las elecciones, y que imponga su ley el gringo enfermo que se pea solo, Donald Trump. Y entonces llega un momento en que se vieron en las calles. Aquí había en el Carlos Meisel un tipo peleando con el otro porque de la iglesia le mandaron 60,000 pesos y el tipo nada más le dio 20. Se embolsilló 40 y se iban a cogerse a trompar aquí a los lados de donde está el puestecito de salud. Entonces todas esas cuestiones se vieron desvíos totalmente de papeleta. Se vieron el manejo de las mentalidades a través de la parte emotiva del simple hecho, no del simple conocimiento político, del simple hecho de ser barranquillero. Yo voto por un barranquillero, pero un barranquillero corrupto, igual que los que aquí en Barranquilla apoyan a esa cuestión. Y ya la costa atlántica de Nieto ha tenido presidente. Y quizás en ese sueño de que haya un presidente barranquillero, que hasta ahora no se asoma, el que podía tener fuerzas en ese entonces por ser empresario y por tener gente y porque el hombre se había hecho el bolsillo al barranquillero, era Alechar. Pero sin embargo Alechar está cuestionado y prácticamente va siendo un cadáver político también. De todas maneras, ya Colombia está dividida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Sería Colombia izquierdista y Colombia derechista, y esto es peligroso. Esta es una línea imaginaria de mucho peligro, porque puede haber un estallido que en las guerras civiles no son nada. Por lo tanto, esa es mi opinión, pulga sucia, acerca de lo que vi y lo que viví en estas elecciones. Hasta el punto que yo le di a uno que estaban ahí, al que se le hizo varias veces poner el pulgar en las cuestiones de las cuestiones dactilares, de la huella, y después le dijo al otro en secreto, pásalo a no sé qué de opciones, de otra opción.
Y entonces, y las peleas por 20,000, 50,000 pesos que mandaban un pastor al otro y el otro le había robado. Y totalmente que ahí no ha visto ningún de la Espriella limpio, porque él de raíz no es un tipo limpio. Es un tipo cuestionado. A mí me gustaría, por la cuestión de Alfredo de la Espriella, un tipo que tiene unos escritos míos de Oda de Arena que se los di en el Museo Romántico de Barranquilla. Y una vez que pasé hasta me cobraron para poderlo ver en una cripta. De todas maneras, y por ser barranquillero, pero ese tipo no tiene nada de político. No conoce sino el salvar delincuentes y enriquecerse con delincuentes y meterse al bolsillo la plata de los delincuentes. Ahora, mejor dicho, cuando esté en el Estado, es mejor que quede Popeye. Por lo tanto, nosotros vimos eso. Y es un testimonio de una elección por parte de los que dirigen las cuestiones estas de registraduría, de sucia, vergonzosa y plebe cuestiones electorales. Y sin embargo, cuando sale Cepeda, lleva el 70% apenas en las primeras unas y después el 100 y pico, y los otros 22% de la Espriella, 1% Paloma, el otro 0%, el otro 2%, y totalmente que de pronto en la tarde, cuando salen todas las iglesitas a votar, y salen los otros y que no vas tú porque eres de Cepeda, y el otro peleando allá por los 20,000 que le dieron cuando era 60 que le tenían que dar, vimos una porquería de gente pensante barranquillera votando por Cepeda. Perdón, votando por de la Espriella. Los de Cepeda se mantuvieron única y exclusivamente que tenían que callarse, que no podían decir que iban a votar por él, porque después de hacer política, entonces se metían los policías. No, quítense esa cachucha, porque usted no puede ir con esa cachucha, porque, bueno, esas cositas así que no son nada. Que la policía hizo sus cuestiones, pero la policía es manejada desde hace rato por capos empresarios de Barranquilla, y por eso hay muchos tenientes coroneles corrompidos, platilleros y toda esa vaina, y entonces son manejados y ellos viven bien, pero el pueblo mísero que todavía se le sigue negando que se tome un viejo un plato de sopa, es el que va a hacer que Colombia, y está haciendo y ha hecho que Colombia sea dos, ideológicamente y políticamente, o en el físico político ideológico. El ignorante y el emocionalista que cree que su desgracia es porque no ha logrado nada, porque el sistema le ha hecho decir que usted es un mísero, porque Dios quiso que usted fuera un mísero. Y no tiene derecho a un plato de sopa, no tiene derecho, sino los congresistas y los oligarcas han estado, sí, que la carne de los perros es tetafula y lomo fino y la mejor y tal, y el otro, ¿no? El niñito que esté mendigando el tetero y la cuestión, pero ya este pueblo despertó. Y ya Colombia, el santo desnudo, el hijo del sol, la califico como que ya existe una Colombia y otra Colombia, como una Corea del Norte y una del Sur, y que está en capacidad de hacer tambalear el imperio americano. Nos vemos en la próxima.